Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por habernos acompañado en este recorrido en el tema de la unidad en Cristo. Sin duda hemos sido fortalecidos, edificados con cada intervención de nuestros invitados. No olviden, nosotros oramos por ustedes antes de que inicie el programa y agradecemos que estén divulgando en redes sociales estos temas que edifican. Bienvenidos a este programa. Como ya he indicado, estamos cerrando este tópico de unidad en Cristo. Hablamos de la creación, la caída, y qué bueno terminar ahora hablando de la restauración final de la unidad. Si hay algo que es el anhelo más grande que Dios tiene en el corazón, es de reunir la familia de la tierra con la familia celestial. Y gracias al sacrificio de Jesús, esto es posible, porque en Él, en Cristo, la familia de la tierra y la familia del cielo son una. Tenemos un invitado especial con nosotros, es el pastor Mauricio. Y pastor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Pastor, a usted muchas gracias. Pastor, este tema de cierre es preciosísimo, restauración final de la unidad. ¿Qué concepto le merece en forma general? Bueno, ha sido bastante importante el estudio que hemos venido desarrollando durante este periodo de tiempo y fundamentalmente existe un elemento bastante importante. En un mundo fragmentado por muchos aspectos, la gran mayoría pudiera estar de acuerdo con nosotros en el hecho de que hoy hay una multiplicidad de pensamiento desde el punto de vista religioso. Hay muchas búsquedas, pero en esa búsqueda de unificar también, irónicamente, está el hecho de que todo está presentado por posiciones, pensamientos. Cada quien quiere llevar las cosas a un lado. Y en esa fragmentación se erige este tema de la unidad y especialmente el que tocaremos, que es el de la restauración de la unidad. Y qué bueno que este cierre del estudio nos lleve a pensar en el tema que es la nota tónica de todo hijo de Dios, esa nota que permite que nos mantengamos con una esperanza muy grande. Así que hablemos de esa esperanza bendita del regreso de Jesús, la certeza que tenemos de esa venida. Bueno, deberíamos considerar fundamentalmente, ¿cierto?, cómo la Biblia nos presenta ese punto a través de las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo, que sin duda recordaremos es el centro de la unidad. No hay unidad sin la presencia de Jesucristo. En esa maravillosa promesa consignada en San Juan, el capítulo 14, del 1 al 13, la mayor parte del pueblo cristiano, por no decir todos en el cristianismo, coincidimos en esa promesa, en las palabras de Jesús cuando dice que no se ha de turbar nuestro corazón si hemos creído en Él. Esto debemos entender que lo que Él nos presenta es confiable. Cuando dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y nos añade a esa promesa, dice, yo quiero que donde yo estoy, ustedes estén. Y ahí encontramos de entrada lo que vamos a enfatizar durante este momento. Dios quiere unir la familia terrenal con la familia celestial. Quiere encontrarse de nuevo con sus hijos. Quiere estar de nuevo con nosotros. Pastor, yo pienso en lo que usted acaba de destacar, que esa es una frase muy linda, cuando el Señor dice que Él desea que donde Él está nosotros estemos. Es decir, Él como que no soporta la separación, quiere unirnos. Sí, lastimosamente, la palabra de Dios también dice en Isaías 59:2 que el pecado produjo esa separación. Cuando nosotros miramos la historia del ser humano en la Biblia, vamos a encontrar que el interés de Dios siempre fue vivir, morar. Cuando leemos un texto que a veces no lo vemos desde ese punto de vista, Génesis 3:8, pero hay algo interesante ahí. Es interesante descubrir que esa tarde, dice la palabra de Dios, vino para estar con sus hijos. Muchos podríamos pensar que vino fue esto motivado por el hecho de que el hombre había pecado, pero no, habla es de una experiencia de estar con sus hijos. Lastimosamente, pues ese día el pecado trastornó esa experiencia que Él quiere restaurar. O sea, estaríamos diciendo que había una comunión directa con el Creador, solo que ese día no los encontró. Pastor, ¿la esperanza del regreso de Jesús es una esperanza solo del Nuevo Testamento o ha sido una esperanza permanente de los hijos de Dios?
Bueno, en ese mismo orden de ideas, vamos a descubrir que la esperanza no es necesariamente un asunto que esté presente en el Nuevo Testamento nada más. Cuando nosotros leemos, sí, en el Nuevo Testamento, en el libro de Judas, los versículos 14 y 15, vamos a encontrar que Dios le otorgó la oportunidad a Enoc, séptimo de Adán, publicar, predicar la venida en gloria de nuestro Señor. Es un evento que está descrito a lo largo de la historia. Igualmente encontramos a David en uno de sus salmos haciendo la misma declaración. O sea, no es un asunto. Desde Génesis 3:15 mismo ya hay una promesa que se extiende como un hilo conductor a lo largo de las Sagradas Escrituras. Así que es una promesa que desde el momento en que el hombre le dio la espalda al jardín del Edén, le han abrigado los hijos de Dios, ¿no? Enoc, David, Job, todos ellos. Pastor, hablemos de la promesa de restauración. ¿Qué implica? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que Dios quiere restaurar? Bueno, habíamos señalado, o indicamos, qué fue lo que el pecado produjo. En el hombre aparecieron muchas cosas. Esto de unificar no solamente tiene que ver con la aparición gloriosa de nuestro Dios, el restablecimiento del reino, sino que Dios quiere traer en la vida de la familia humana muchas otras cosas. Hay un texto maravilloso en el Nuevo Testamento del apóstol Pablo, cuando dice, en la experiencia de salvación, en esa restitución, en esa restauración, dice cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni siquiera han subido en el pensamiento humano, en el plan de Dios, aunque muchos lo vemos específicamente desde las maravillas de la redención, para hablar quizás de un cielo nuevo y una tierra nueva, pero está hablándose de la experiencia en el corazón humano, o sea, lo que Dios va a lograr en el corazón humano en esa dirección. Magnífico, qué interesante. Pastor, ¿qué mensaje podríamos dar a quien está a la otra parte en un momento, como usted mismo habló, del comienzo, de fragmentación, de relaciones rotas? ¿Qué mensaje de esperanza trae que Jesús viene, que va a restaurarlo todo? Bueno, ¿qué es lo que pudiéramos estar pensando nosotros acá y igualmente quienes nos acompañan allá? ¿Qué desearíamos que se ocurriera? ¿Y qué quiere Dios decirnos con certeza, que quiere entregarnos, que igualmente se convierta en un aliciente, en un bálsamo para el corazón humano? Básicamente, saber que vamos a ser nuevamente amados de nuestro Dios. Igualmente va a desaparecer la violencia, la enfermedad. Si hablamos de la familia, va a desaparecer todos aquellos fenómenos que han hecho igualmente de la familia algo roto. Y Dios va a restaurar para traer esa bendición. Qué bueno saber eso, pastor. Una frase que pudiera definir es decir que Dios va a traernos a nosotros ricas y gloriosas bendiciones como resultado de su interés eterno en favor del ser humano. Pastor, otro detalle importante. Usted lo mencionaba, más allá de restaurar asuntos, cosas, está el carácter. ¿Cómo es que el ser humano puede llegar a tener un carácter semejante al del Señor? Restaurar ese carácter. Bueno, dijimos en algún momento también que el centro de la unidad es Cristo. ¿Qué produjo el pecado en el ser humano básicamente? Habíamos sido creados a imagen y semejanza de Dios. El Señor quiere ahora restablecer esos dos elementos fundamentales que constituyen, diría yo, el carácter del hombre. Hacer que nosotros podamos vivir ahora muy semejante a Cristo. Que pueda haber la humanidad desde ya, que eso es otro elemento que me gustaría realmente mencionar. No tenemos que esperar necesariamente hasta que Jesús aparezca, hasta que la promesa de la redención, hasta que la promesa del cielo nuevo y la tierra nueva se ocurra, para descubrir que Dios puede ya transformar nuestro corazón y llevarlo al ideal que tiene para nosotros. Cristo viéndose a través de la experiencia de vida de nosotros como sus hijos. O como alguien lo escribió alguna vez, que dijo que la presencia del Espíritu Santo en el corazón es el comienzo de la vida eterna. Es una realidad. Pastor, a veces veo con preocupación que muchos cristianos puedan suponer que la vida eterna es solo justo hasta cuando Jesús aparezca en las nubes de los cielos.
alguien igualmente añadió que la vida eterna es tener al Hijo. La palabra de Dios en 1 de Juan, el capítulo 3, nos va a decir, a partir del versículo 15 hasta el 17, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y San Juan 17:3 añade, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios, y a Jesucristo. Así que la vida eterna es aquí y ahora. La unidad la podemos, esa unidad, esa restauración de unidad, esa relación Dios-ser humano que Él desea renovar, podemos empezarla a vivir aquí y ahora. Pastor, la resurrección es un tema también muy interesante y que se plantea aquí. ¿Qué mensaje tenemos de parte del Señor respecto a eso, la resurrección? Hay algo que quisiera invitar a todos, ¿cierto?, quienes han de vernos o pueden vernos cada vez, ¿cierto?, que participamos de este programa. En Tesalonicenses, el apóstol Pablo, y es interesante porque hay una manera como el apóstol Pablo escribe que define que desde mucho antes, ¿cierto?, que nosotros, y como los hijos de Dios lo estuvieron viviendo, había en ellos, en su corazón, el deseo, el anhelo grande, ¿sí?, de esa promesa. El apóstol va a decir, hermanos, a partir del versículo 13 del capítulo 4, en Primera de Tesalonicenses, dice, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Si hay algo maravilloso que va a traer la unidad, es el gozo y la alegría de sentirnos al lado de Dios. Recuerdo en este instante las letras de un canto muy especial que describe el gozo de alguien que está ahora reunido con Jesús. Cuando dice que para él todo alrededor va a desaparecer porque él va a estar aferrado a los pies de Jesús con la alegría del reencuentro con su amado Dios. Y el apóstol dijo, nosotros, los que estemos vivos, versículo 17, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes y recibiremos al Señor en el aire y así estaremos. Y me encanta, pastor, cuando Él dice, estaremos para siempre con el Señor. Si hay algo que pueda resumir la restauración de la unidad, es esta frase del apóstol Pablo, estar para siempre de nuevo con el Señor. Entonces estamos diciendo que aquí debemos comenzar a tener esa estrecha relación con el Señor a fin de que finalmente podamos estar con Él cara a cara. Sin duda, pastor, no existe otra manera quizás de decirlo de forma sencilla. No vamos nosotros a desear estar en el reino de los cielos acompañado del Señor si no hemos iniciado una relación estrecha, cercana, íntima con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo me llama la atención la introducción en este tópico? El hecho de que la promesa del regreso de Jesús ha sostenido siempre al pueblo de Dios en medio del pesares, dolores. Esa esperanza es fundamental. ¿Deberíamos permanecer pensando en esa gloriosa esperanza? Pastor, hay un texto que acompaña muy bien el de 2 de Pedro 3:13, cuando dice que esperamos, ¿cierto?, la bienaventurada esperanza, que es muy parecido en Tito, el capítulo 2, el versículo 13, que diríamos es un texto que está muy presente en la mente y en el pensamiento del cristiano, cuando dice, mientras aguardemos la bendita esperanza, la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero quisiera añadir igualmente a algo que dijimos hace un momento atrás. Muchos cristianos apuntamos, y bien es cierto, y debemos hacerlo y no debemos desestimarlo, a la aparición gloriosa, al evento en el que Jesús desciende en las nubes, que describe el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses. Pero olvidamos que es mucho más importante vivir la experiencia de relación y de unidad que nos permitirá vivir de manera especial ese momento. Si no hay una relación con Dios, si no hay una relación con Jesucristo, en su aparición quizás estemos siendo parte de un grupo que no va a sentirse a gusto con el regreso del Señor, ni va a estar interesado en trascender con esa relación. Igual a ese vivir en el presente, también me parece emocionante pensar en lo que será ese día cuando esos cuerpos enfermos, envejecidos, desfigurados, podrán ver el cumplimiento de la restauración de la imagen.
a imagen y semejanza del Señor, como dice el apóstol. Encontramos ahí el elemento para aquellos que hemos tenido dificultades, como decía usted, pastor, quizás que un familiar se nos ha sido arrebatado en una muerte quizás trágica. Estaba recordando en este momento el incidente de alguien el año pasado, de un joven cristiano, predicador, que fue arrebatado por las aguas de un río. ¿Qué queda en el corazón de esa familia? La tristeza. Pero ahora no solamente van a recibir a ese familiar, sino que todos aquellos que hayan perdido seres queridos en condiciones traumáticas o difíciles pueden tener la seguridad de que Dios va a restaurar esos cuerpos mortales a la inmortalidad que podemos recibir a través de Cristo Jesús. Es una grandiosa, extraordinaria esperanza. Cuando miramos Génesis, nosotros encontramos que el capítulo 13 cierra indicando que Dios sacó fuera del jardín del Edén a Adán y Eva y no les permitió tomar del árbol de la vida. Ahora hablamos de una tierra nueva donde dice que los que guarden los mandamientos de Dios tendrán acceso al árbol de la vida y entrarán por las puertas. Hablemos de ese momento glorioso de una tierra nueva para los redimidos. Pastor, sería ineludible no tener que hacerlo, ¿verdad? Porque si hay algo que la Biblia hace y que lastimosamente, es cierto, tenemos que referir, es que solo veríamos 4 páginas de gozo, de alegría, de felicidad, de santidad en el ser humano, que son las 2 de Génesis y las 2 que nos describe el libro de Apocalipsis. Así que no podemos dejar de ir, ¿cierto?, para revisar ahora lo que, habiendo sido perfecto en el pasado, la Biblia ahora describe en los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis. Cuando dice en el capítulo 21, en la visión de Juan, dice: yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que sin duda va a ser y se describe como el lugar en el que el Señor va a querer morar, reunir, donde ha traído a todos los redimidos de todas las edades, desde todas las latitudes, para que moremos. Y me encanta la frase del versículo 3. Dice: oí una gran voz del cielo que decía: ahora la morada de Dios está con los hombres. No solamente va a ser una experiencia de relacionamiento, de restauración de relacionamiento, sino que va a ser algo mucho más, diría yo, sujeto a las emociones, al hecho mismo de ver a nuestro amado Dios, de tener a nuestro Dios. Y la mayor parte de eruditos señala a través de estas palabras que Dios va a trasladar su trono celestial para colocarlo en la Nueva Jerusalén. Va a ser aquí la capital del universo. Correcto. Y pienso que no pudiera haber una promesa más bella. Una noticia muy buena. Sin duda. Considero que a la luz de lo que el apóstol Pablo escribió igualmente en 2 de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 12, cuando hablamos, ¿cierto?, de la experiencia del dolor que a veces sufrimos, y ahora el interés de Dios de restaurar, cuando dice: si sufrimos aquí, reinaremos allí. Y termina diciendo el texto: y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Si juntamos estas palabras a las que el apóstol Pablo nos dio en Tesalonicenses, no podemos negarnos el gozo, ¿cierto? No podemos permitir, pastor, que la temporalidad, que lo terrenal, que lo mundano, nos arrebate el participar de esa experiencia de unidad y de restauración. Amén. El Señor tiene un sueño con nosotros y es reunir la familia del cielo con la familia de la tierra. Pastor, y notamos que en las experiencias de la Sagrada Escritura dice que su casa será llamada casa de oración de todas las naciones, ¿no? Sin distingo de razas, etnias, lo que sea. Sí, es interesante. A veces algunos olvidan que el interés de Dios, que vemos esto fundamentalmente en el Nuevo Testamento, que algunos señalan como misión, está presente del Antiguo. Cuando Dios hace un llamado a Abraham y le dice: quiero que en ti sean benditas todas las naciones de la tierra. El interés de Dios es ese: restaurar sin distingo, como decimos a veces, de credo, tribal, de nacionalidad, de fronteras. Dios quiere traer un pueblo, el pueblo suyo, ¿sí?, el pueblo que Él ama, como dice el Salmo 100, las ovejas que somos de su prado, esas por las cuales Él nos redimió. Pastor, y llegando ya hacia el final,
se habla de la vida en la tierra nueva. La gente ha concebido el pensamiento que el cielo es estar en una nube tocando por la eternidad un arpa. Pero aquí hay una serie de actividades y extraordinario. Es interesante. Dios quiso que desde muy temprano en la historia del ser humano y en el pueblo que Él había escogido, el pueblo de Israel, es fundamental el mensaje que encontramos particularmente en el libro de Isaías. Hay capítulos muy importantes, tenemos el capítulo 42, el capítulo 43, el capítulo 63, el 65 y el 66. Hay muchas cosas allí que, por supuesto, inicialmente eran promesas dadas al Israel antiguo como el pueblo de Dios, pero que se trasladan ahora en la escatología, ¿sí? En eso de mirar hacia el futuro, en los eventos que Dios tiene para el hombre, como promesas de bendición. Cuando dice que vamos a disfrutar esto de una vida, ¿sí? Que va a trascender por la eternidad, que vamos a vivir muchas más experiencias, ¿cierto? Como redimidos, el gozo de estar con Dios, el beneficio de estar con nuestro Dios Jesucristo, la compañía de los santos ángeles, encontrarnos con los seres amados que perdimos. Pastor, intentar describir todo lo que Dios nos da a través de la promesa de la restauración, que yo diría es como la esperanza con propósito, aquella en la que nuevamente la familia humana va a ser restaurada y por supuesto viviremos en unidad para siempre. Bueno, pastor, llegamos al punto en que debemos destacar lo más importante de la lección. ¿Qué diría usted que sería lo más relevante para recordar? A lo largo del estudio hemos visto muchas experiencias, muchos elementos, pero consideraría, pastor, que aunque hoy hay algunos términos, nosotros hablamos de uniformidad, hablamos de unicidad, hablamos, hay algunos otros que hemos acuñado, decimos a veces estar unidos, pero creería y me gustaría invitar a que realmente pensemos es a vivir en unidad, como lo plantea las Sagradas Escrituras. Muchas veces nos unimos para cosas, pastor, pero aún estando unidos para eso, ¿sí? No estamos en unidad. Quizás estamos unidos por conveniencia, ¿sí? En muchos aspectos. Invitar a todos a experimentar la unidad en Cristo. Fundamental. Motivados igualmente por el trabajo del Espíritu Santo en el corazón del cristiano, para que de esta manera podamos todos juntos, sin distingo de color, de raza, de estudio, desaparezcan las fronteras, podamos un día juntos vivir por la eternidad con nuestro Dios. Qué bueno recordar las promesas del Señor de restauración, de la unidad, de la armonía. Qué bueno anhelar el momento glorioso en que podamos ver regresar a Jesús, pero Dios nos pide que vivamos una vida de esperanza y una vida en que haya ansiedad por ver al Salvador que viene a restaurar todas las cosas, a unirnos con su familia. Gracias, pastor. A usted, Señor pastor. le bendiga. Pastor Mauricio Martínez, Dios le guarde. Gracias. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.